Saludos amigos del Rosario de las Once, me llamo Laura, soy de una isla del Mediterráneo, Menorca, eso está en España, para los que estéis en otros lugares que quizá no lo conocéis. Y he querido compartir este testimonio porque en su día a mí me hizo mucho bien ver los testimonios de otras personas que habían llegado a la iglesia o que habían vuelto a la iglesia. Y esta es la historia que os voy a contar hoy. Desde el momento en el que yo me di cuenta de que estaba en este proceso de conversión hasta que di el sí, no pasó mucho tiempo, creo que pasaron 2 años o algo así. Igual algunos pensáis que es mucho tiempo, yo creo que no es mucho tiempo porque si yo echo la vista atrás, yo puedo hilar esta historia prácticamente desde el inicio de mi vida, desde mi infancia. Entonces, vamos a empezar por ahí, por el principio. Al principio no había nada. Al principio no había nada porque cuando yo tenía 5 años enfermé gravemente. Hasta los 8 años fui empeorando cada vez más, muy rápido, hasta el punto de casi perder mi vida. Y a los 8 años mis padres encontraron un médico naturista. Él era doctor en medicina, pero ejercía medicina natural. Y él lo primero que hizo al ponerme su tratamiento fue pedir que me dejaran en la cama hasta que yo saliera por mi propio pie. Tardé 1 año en salir de la cama. Y como la mente es muy sabia, pues mi mente borró toda mi infancia. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 8 años y ya estaba en la cama. Por eso digo que al principio no había nada. Pero ese año que pasó en la cama fue muy importante para mí en muchos sentidos y en muchos que no me di cuenta durante muchísimo tiempo, durante casi toda mi vida. Porque estaba, en primer lugar, el otro día me comentaba una amiga que a veces cuando era pequeña se desvelaba por la noche pensando, ¿qué pasa si me muero? ¿No? Como, ¿qué hay después? ¿Dónde voy a ir? Y le daba miedo. Y le dije, uy, a mí me pasaba justo lo contrario. Yo estaba tan mal que yo lo que quería era irme ya de aquí. Entonces yo rezaba, porque yo de pequeña sí rezaba, y rezaba para que Dios me llevara. Era, o me curas o me llevas, pero yo así, esto no es vida, así no puedo vivir. Estaba sufriendo mucho y estaba también muy sola, porque como dije estaba en la cama, entonces mi compañía era mi madre, mi hermano, mi prima me solía visitar, pero ya está, mi padre viajaba mucho por trabajo y mis compañeros del colegio jamás me visitaron, nadie, nunca tenía visitas. Entonces yo pasaba todo el día, cuando estaba bien, leía mucho, veía mucho la tele porque es que no había otra cosa que hacer y porque físicamente tampoco podía hacer actividades físicas. Y luego yo rezaba y tenía la compañía de mi ángel de la guarda, que es una cosa que después con el tiempo he pensado, ¿cómo te has podido olvidar de tu ángel de la guarda? Bueno, el caso, con esto ya veis que vengo de una familia católica, eh, pero de una familia que no vivíamos la fe como yo ahora he conocido. Era así, íbamos a colegio religioso, íbamos a catequesis, mi hermano y yo tenemos casi todos los sacramentos. Luego explicaré por qué digo casi, pero bueno, que nos bautizaron, fuimos a catequesis, mi madre era catequista, hicimos la primera comunión, hicimos la confirmación, íbamos a misa los domingos, pero si una semana no íbamos no pasaba nada. Y además, en aquella época donde nosotros vivíamos, la iglesia era un poco descafeinada. Entonces, allí lo que te explicaban era que todo es simbólico y que el objetivo en la vida es ser buena persona. Entonces, mi lógica me decía que si todo esto es simbólico y el objetivo es ser bueno, yo para ser buena no necesito toda esta parafernalia que me das aquí, que me estás diciendo que no significa nada. Entonces nosotros, por ejemplo, habiendo recibido la primera comunión
y habiendo recibido la confirmación, la generación de mi hermano no lo sé, pero yo personalmente no tuve una confesión. Y aún así, yo iba a misa todos los domingos y yo comulgaba, porque allí nos habían enseñado que si vas a misa participas, y participar es hacerlo todo. Entonces yo comulgaba, y si me pedían que leyera las lecturas, leía, y yo no tenía ninguna conciencia de estar haciendo nada mal, porque eso era lo que nos habían enseñado. Entonces, poco a poco pues me fui alejando. Cuando finalmente me curé, pues al poco tiempo, bueno, yo cuando me curé lo que yo más quería era tener una vida, entre comillas, normal, porque yo recuerdo de pequeña estar en la cama y una de las cosas que más me dolían era a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde oía por mi ventana el ruido de los niños que salían del cole y volvían a sus casas o se iban al parque o lo que fuese. Y yo no podía hacer eso y quería hacer eso, y quería tener una vida normal y quería vivir con intensidad. Entonces, claro, imaginad el cóctel cuando te vas desencantando con la iglesia simplemente porque no le ves un sentido, porque parece que no te aporta nada. Empiezas con aquella mentalidad de soy espiritual pero no religiosa, creo en Dios pero no en la iglesia, y eso se junta con salgo de la cama, salgo al mundo y llega la adolescencia. Entonces, bueno, el cóctel, obviamente, como era de esperar, el invento no podía salir muy bien. Y bueno, me fui a Barcelona, estudié Derecho, yo creo que era casi la única persona de mi promoción que estaba allí por vocación. A mí realmente me gustaba mucho el Derecho. Recuerdo que cuando cumplí 14 años mi hermano me regaló una Constitución española y a mí fue un regalo que me hizo un montón de ilusión. Y bueno, pasaron muchas cosas que no vienen hoy al caso, no quiero alargarme mucho. El caso es que después de eso tuve un hijo, volví a Menorca, murió mi padre, murieron mis dos abuelas, me separé del padre de mi hijo, no me había llegado a casar ni nada, ni estaba en mi cabeza esa opción. Todo eso pasó en 10 meses, todas esas pérdidas, el bebé, la separación. Fue un año verdaderamente negro. Y yo en esa época, yo sí hablaba con Dios, pero un poco como a mi manera y cuando a mí me interesaba. Entonces, un tiempo después nos mudamos, mi madre, mi hermano, mi hijo y yo, nos vinimos a Madrid y bueno, una vez fui a misa en el pueblo donde vivo ahora y salí de allí horrorizada. ¿Por qué fui a misa? La verdad es que no tengo ni idea. No lo sé, algo me hizo ir, pero ni idea de por qué. Yo en todos esos años, bueno, había ejercido la abogacía por mi cuenta, había decidido educar a mi hijo en casa, es decir, no escolarizarle, y esa decisión de no escolarizar cambió todo lo que era mi vida profesional, porque me empezaron a surgir oportunidades de negocio alrededor de lo que es la educación en casa. Y yo hacía asesorías para familias sobre el tema legal al principio, como es lógico, pero poco a poco empecé a hacerlas también sobre cuestiones pedagógicas, didácticas, de logística familiar, de las finanzas familiares, porque claro, la gente me preguntaba de qué vives, si tengo que trabajar, cómo puedo educar en casa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, durante 15 años tuve un negocio que yo nunca me había sentado a planificarlo, y paralelamente, claro, como venía de ese año negro en el que hubo tantas pérdidas y tanto conflicto y luego la mudanza, de repente era como mi mundo se acabó, no sé lo que está pasando, y entonces me empecé a acercar peligrosamente al New Age. Nunca llegué a caer del todo en algunas cosas, pero sí me acerqué mucho y sobre todo en el tema de la mentalidad, ¿no? Por esa idea precisamente de yo sí creo en Dios. Yo nunca fui atea, yo nunca fui ni siquiera anticlerical, ni me oirías nunca hablar mal de la iglesia. Simplemente era como me daba igual. O sea, bueno, ellos están allí, yo estoy aquí, cada uno lo suyo, ¿no? Tenía muy esta mentalidad
de que cada uno haga lo que quiera y crea lo que quiera y que me dejen en paz y vive y deja vivir y ya está. Eh, pero sí pienso, a día de hoy pienso que el pozo de haber tenido una educación más o menos, creo que faltó mucho en esa educación a nivel católico, pero sí había un pozo y sobre todo estaban los sacramentos. Y los sacramentos yo digo que son como un hilo que te conectan con el Señor y nunca te va a soltar. Luego ya depende de que tú te dejes o no te dejes y yo durante muchos años no me dejé. De hecho, mi madre, al venir a Madrid, empezó a ir más a la iglesia, empezó a, bueno, digamos que redescubrió la iglesia que ella había conocido cuando ella era pequeña y que luego se diluyó de alguna manera, al menos allí de donde vengo. Reconectó con eso aquí y empezó ahí pues misa diaria, rosario, hacer catequesis de niños, de adultos, era como todo su mundo era eso. Y yo, bueno, yo pues perfecto por ella, yo a ella la veía muy bien, pero me molestaba mucho cada vez que nos hacía algún regalo, por ejemplo, nos regalaba pues un calendario de santos y a mí me parecían feísimos. Nos regalaba, pues, bueno, nos regaló una Biblia, un catecismo, las vidas de los santos de nuestros nombres. Nos regaló, me acuerdo una vez que nos regaló unos rosarios que eran fosforescentes, que brillan en la oscuridad. Y decía, para que puedas rezar por la noche. Y yo pensaba, pero no rezo por el día, ¿cómo voy a rezar por la noche? ¿Por qué me regalas esas cosas? A mí me molestaba, me parecía una falta de respeto. Ahora pienso que eso también hizo algo, ¿no? Al final nos acabó llenando la casa de cosas, que si el imán de la nevera, la estampita de la Virgen, el rosario, no sé qué. Y todo eso al final estaba en nuestra casa. Y yo en ese momento estaba ya conviviendo con el que ahora es mi marido. Eh, Habíamos tenido un hijo juntos. Este no era el primero, o sea, ya tenía mi hijo mayor y luego tuve este. Eh, y, y entonces, bueno, nosotros nos dedicamos al audiovisual y a través de mi madre le pidieron a mi marido que fuese a grabar unas conferencias que hacían en el Obispado de Alcalá, que era una conferencia cada mes. Entonces nosotros íbamos allí con la cámara y grabábamos la conferencia y bueno, algunas eran interesantes, otras nos parecían muy aburridas, pero el tema es que empezamos, y sobre todo para él que era agnóstico, empezamos a tener un poco contacto con la iglesia, entre comillas, desde dentro, ¿no? Y claro, me acuerdo de la primera vez que llegó el obispo y yo pensé, yo no sé ni cómo se le saluda a un obispo, ni cómo le tengo que hablar. Entonces dije, bueno, yo con normalidad, yo como no soy de los suyos, yo le trato con normalidad, con respeto y educación, pero yo con normalidad. Entonces llega el obispo y me dice, ay, tú eres la menorquina, ¿no? Como él es valenciano, pues teníamos en común el idioma. Me dice, ¿te puede dar 2 besos? Y yo pensé, pues él sabrá si me puede dar 2 besos. Entonces, bueno, fue como un acercamiento muy natural. Y entonces, más o menos por esa época, el niño tenía 3 años y empezó a pedir ser bautizado. Supongo que por influencia de mi madre, claro. Pero nosotros insistimos y nos mantuvimos firmes en que no, en que eso no era coherente y no era lógico porque nosotros no vivíamos la fe, no estábamos casados, no íbamos a misa, de hecho mi marido ni siquiera estaba confirmado y él se declaraba agnóstico. Yo simplemente me declaraba alejada, era como entre, no sé si decir católica cultural o algo así, como tanta gente de mi generación en España, pero nada más. Entonces le dije, es que esto no tiene ningún sentido que te bautices. Y bueno, y el caso es que él estuvo 3 años pidiendo el bautizo, pobrecito. En la misma época, yo tenía, por un lado, como he dicho, el tema de la salud siempre me interesó mucho por mi experiencia, entonces siempre seguí investigando porque aparte del tema de la salud física, luego cuando vino ese año tan negro para mí, pues empecé también con el tema de la salud mental, salud emocional, de verlo todo, bueno, esta cosa de lo holístico, ¿no? Y todo eso. Y entonces llegué a una autora eh, que ni voy a decir su nombre porque no hace falta que la busquéis, pero ella hablaba de la dimensión espiritual de la enfermedad y eso me interesó mucho, siempre desde mi perspectiva de
soy espiritual pero no soy religiosa. Dios sí, iglesia no. Me interesaba mucho su punto de vista de cómo lo espiritual incide también en lo físico y en lo mental y en todas las facetas de la salud y de la enfermedad. Y ella fue la persona que a mí me convenció de que la resurrección de Jesucristo había sido un hecho real, que no era simbólico como a mí me habían comentado. De eso me convenció ella, que tiene formación católica, pero a día de hoy no se considera católica. Y me pareció muy chocante porque yo cuando había visto muchas veces en entornos católicos, yo pensaba, esta gente habla mucho de la verdad, la belleza y la bondad, y yo no he visto mucha bondad, esa es la verdad. No he visto mucha belleza, entonces tampoco tiene que haber verdad. Y de repente llega esta señora y me convence de que la resurrección es real. Y ahí me empezó a generar un poco de inquietud por acercarme a alguna iglesia, me daba un poco igual cuál, por el hecho de vivirlo en comunidad. Porque tú solo en tu casa, tal como está la sociedad hoy en día, me parecía muy, muy difícil. Y en esa época yo tenía muchos amigos protestantes. Entonces, dos de estas amigas me invitaron a sus iglesias, no porque quisieran captarme ni nada por el estilo, sino porque coincidió que yo estaba de viaje, las estaba visitando en su casa y ahora, bueno, el domingo estamos en la iglesia toda la mañana, te invitamos a que vengas con nosotros para que no te quedes aquí sola. Y entonces yo fui un poco porque, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues voy. Y en la primera, recuerdo, era una iglesia cristiana sin denominación y me gustó mucho la acogida que me dieron. A ver, no me gustó el sitio porque al final era un local que podía haber sido de una asociación de cualquier cosa. No tenías eso que sientes cuando entras a una iglesia católica. Que yo, por ejemplo, cada vez que viajaba me gustaba mucho entrar en las iglesias, en las catedrales. Y ahí entrabas y era, bueno, esto podría ser, pues yo qué sé, la asociación de vecinos de este pueblo o algo así, pero la acogida fue muy bonita. El pastor lo primero que hizo después de saludar fue pedirle a mi amiga que me presentara. Todo el mundo me dio la bienvenida y hubo un momento del servicio en el que dio la palabra a los asistentes para que cada uno pidiera algo por lo que quería que todos rezaran. Y eso a mí me pareció súper bonito, la verdad. Pero bueno, me fui de allí y ya está. Pasado un tiempo, me pasó lo mismo. Estaba viajando de visita en casa de unos amigos, luego me tenían que llevar a la estación del tren y me dijo, bueno, pues antes de ir a la estación nosotros vamos a la iglesia, pues te invitamos a que vengas, pues la misma historia. Y fui. Y en el camino, en el coche, aproveché para preguntarle, y dije, ¿cuál es la diferencia entre tu iglesia y la católica, que yo es la que más o menos conozco? Digo, aparte del tema de la jerarquía, que ya sé que eso no tenéis, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? O sea, ¿qué es lo que creéis o no creéis que sea diferente? Y me dijo un par de cosas que, bueno, bien, pero entonces me empezó a hablar de los santos y de la Virgen. Y le empezó a cambiar el tono de voz. Y empezó a hablar con un odio de la Virgen que a mí que no me consideraba católica, me dolió. Era literalmente como si estuvieran hablando mal de mi madre. Y era, pero ¿cómo te atreves? No se lo dije, yo la dejé que explicara lo suyo. Dije, ajá, muy bien, ya entiendo. No dije nada. Pero en ese momento me di cuenta y dije, si soy algo, soy católica, porque esto me ha dolido muchísimo. Primero hablo fatal, bueno, de la iglesia en general, de los santos, pero cuando llegó a la Virgen fue como una cuchillada aquí en el corazón. Y en ese momento dije, si eres algo, eres católica, pero no sé cómo se puede dar ese paso porque yo no estaba abierta. De hecho, cada vez que yo busqué, o por inquietud espiritual, o porque estaba buscando sanación,
pues eso, emocional, mental, etcétera. Yo busqué en todos los sitios que te puedas imaginar, menos la Iglesia Católica. Eso no era una opción para mí. Ahí ya había estado, no me habían dado nada, no me convencían. Entonces ni miraba para allá, era como, no, yo pruebo todo, picoteo, voy investigando, conozco gente, pregunto, pruebo cosas, pero ahí no. Hasta que en ese momento dije, bueno, a lo mejor es por ahí, porque ¿por qué me ha dolido esto tanto? Y entonces en 2019 volví a enfermar. De una enfermedad diferente de la que tuve de pequeña, pero volví a estar en la cama. Y yo no podía creerlo. Esto fue cuando nació mi hijo pequeño y no podía creerlo. Era como... Ahí sí, ahí hablaba, claro, yo hablaba con Dios cuando a mí me interesaba, ¿no? Para pedir o para quejarme, y básicamente eso. Entonces ahí sí dije, Dios mío, pero ¿cómo me haces esto? Me sacaste de aquella cuando tenía desde los 8 hasta los 10 años. Bueno, enfermé a los 5, a los 8 empecé con el médico naturista, a los 10 me dieron el alta, o 11, no me acuerdo. Yo, me sacaste de aquella... Yo siempre había tenido cierta intuición de que si salía de eso era para hacer algo con mi vida. Y ese algo no había llegado. Sí, estudié la carrera que quería, sí, tuve un negocio que funcionó muy bien, sí, tuve mis hijos, son lo mejor que me han pasado en la vida, claro que sí. Pero bueno, tener hijos tampoco es nada excepcional. Mucha gente los tiene, ¿no? Y, y entonces vuelvo a estar otra vez en la cama y yo, ¿cómo puede estar pasando esto? Y con todo lo que yo había estudiado e investigado del tema de la enfermedad, todo aquello de la relación con la parte espiritual, del rollo holístico y todo eso, y de repente era como, todo lo que aprendí no me sirve de nada para evitar esto. O sea, no entendía y estaba, sobre todo estaba muy triste, estaba como decepcionada porque no entendía, intentaba entender y no entendía. Que ahora tengo un enfoque muy diferente de lo que es la enfermedad y la salud, pero en ese momento eso fue así lo viví, hasta que un día que me quedé sola en casa, que no pasa mucho porque nosotros trabajamos en casa, educamos en casa, entonces estamos todos mucho en casa, y un día no sé por qué me quedé sola en casa y me vine abajo completamente, me puse a llorar, las lágrimas no paraban, no paraban, no paraban. Y bueno, antes de eso, un día nos había llegado por YouTube el testimonio de María del Himalaya, que seguramente muchos lo habéis visto. Nos llegó porque nosotros a veces veíamos cosas sobre el tema del aborto, porque siempre estuvimos sensibilizados con ese tema. Nunca fuimos activistas, pero era un tema importante para nosotros. Y nos llegó ese testimonio, lo vimos completo, y entonces el algoritmo de YouTube funciona así, que si tú ves un vídeo en tema, entonces te bombardea con otros vídeos del mismo tema. Y lo que hizo fue que no nos bombardeó con vídeos sobre aborto, sino sobre testimonios de conversiones. Y los empezamos a ver, pero como quien ve una serie, cualquier cosa de entretenimiento, era como, qué curiosa esta historia, mira lo veíamos sin en ese momento ningún interés personal, nada, era ver esto como podíamos ver cualquier otra cosa. Y a mí me llamaba mucho la atención la forma que esa gente tenía de hablar. Y cómo decían cosas, bueno, decían cosas que yo realmente no entendía muy bien, hablaban mucho de tenerse de Dios, de volver a casa, y muchos hablaban de caer de rodillas. Y yo pensaba que ese caer de rodillas era una expresión metafórica. No pensé que físicamente hubieran caído de rodillas. Hasta que me pasó a mí. Me pasó a mí ese día que me quedé sola en casa, que estaba desesperada con mi enfermedad. Me puse a llorar y de repente fue como tener una pájara, ¿no? Como que pierdes el control del cuerpo. Caí de rodillas, lo recuerdo a cámara lenta.
No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron segundos, si fueron minutos, no tengo ni idea, el tiempo dejó de existir. Y dije, le hablé a Dios y fue la primera vez que no le dije, ¿por qué me haces esto? ¿Te estás pasando? ¿No puedo más? Ya hasta aquí. No recriminé nada. Fue la primera vez que yo dije, y no lo dije solo de aquí ni de aquí, lo dije de verdad, salió de mi corazón, salió de mi alma. Dije, ¿qué quieres de mí? Solo eso. ¿Qué quieres de mí? Y como realmente yo no lo sabía, yo no era consciente de eso, pero en ese momento había fe en esa oración, eso era una oración y había fe. Y estaba por primera vez dispuesta a escuchar porque quería entender, porque estaba desesperada, porque no estaba viviendo, no entendía nada y sabía que no quería seguir así, que algo tenía que cambiar. Entonces caí de rodillas, llorando, dije, ¿qué quieres de mí? Y entonces oí su voz. Una voz grave, firme, pero con un amor inmenso. Era como un oxímoron de voz. Y entonces me dijo, yo había preguntado, ¿qué quieres de mí? Y cuando tú preguntas, él contesta. Y me dijo, tienes que rezar y tienes que hablar de mí. Se pararon mis lágrimas al momento. Como digo, no sé cuánto tiempo había pasado. Yo estaba allí de rodillas y de repente el recuerdo que yo tengo, la sensación que tuve fue, yo no sabía que se podían tener dos pensamientos contradictorios a la vez, pero yo los tuve. Fue como que mi cerebro se partió en dos y uno estaba pensando, tía, de aquí al psiquiatra, o sea, se te ha ido, pero vamos, se te ha ido, estás fatal. Pero la otra parte me estaba diciendo, Dios te habla, nada va a ser igual ahora. Algo va a cambiar, algo ha cambiado ya. Y entonces empecé a rezar un poco a mi manera. Yo realmente no sabía rezar. Sí, me habían enseñado algunas oraciones de pequeña, pues el Padre Nuestro, la Ave María, el Ángel de la Guarda, esas cosas, pero yo no sabía lo que era rezar. Y empecé un poco como pues a hablar con Dios, a rezar un poco lo que más o menos recordaba, pero una cosa como muy torpe. Pero ese mismo día, al día siguiente, encontré un protocolo natural para la enfermedad que yo tenía. Coincidían muchos puntos con el tipo de medicina que hacía el médico que me había curado cuando era pequeña, entonces dije, lo voy a probar. Pero fijaos cómo es uno cuando está cerrado de corazón. Yo encontré ese protocolo, no sé, un día o dos después de eso que me pasó, que fue tan fuerte. Y en ningún momento pensé, Dios ha puesto esto en mi camino. No, yo me olvidé de la parte de Dios, me olvidé de esa experiencia y me puse a hacer ese protocolo. Fue muy difícil, pero funcionó. En 4 meses yo estaba ya sin síntomas, sin medicación y mi analítica completamente limpia, perfecta. Entonces, bueno, volví a trabajar porque en esa época prácticamente no había podido trabajar. Trabajaba por mi cuenta. Ese mismo año publiqué un libro infantil ilustrado y entonces mi madre me pidió 2 ejemplares firmados para 2 amigos suyos que son sacerdotes. Y yo dije, ¿para qué van a querer un libro ilustrado para niños tus amigos? Pero bueno, digo, pues te los doy, se los firmé, se los mandé y me dice, uno de ellos no sé si lo ha leído, el otro lo leyó, no sé si le ha gustado o no, yo creo que no, pero leyó el libro y le dijo a mi madre, ¿dónde vive tu hija? Y ella le dijo dónde vivo, le dijo el pueblo y el nombre de la zona para que se ubicara.
Entonces le dijo, ay, pues que vaya a hablar con el padre Ignacio. Y le dice mi madre, ¿quién es el padre Ignacio? Y dice, pues es el párroco de esa parroquia, de ese pueblo. Y es un sitio que tiene un nombre muy parecido, porque la zona es más o menos cercana, pero no está tan cerca. Y mi madre le dijo, no, eso está un poco más lejos de su casa, no, te hablo de otro sitio, está como a media hora en coche, ¿va? Realmente tampoco es tan lejos, pero él pensó que era el mismo pueblo. Y entonces mi madre me lo dijo. Y claro, yo en ese momento, otra vez mi reacción fue, ¿para qué me dices esto? O sea, ¿por qué me mandas a mí a hablar con un sacerdote? No se me ha perdido nada allí. O sea, yo seguía ahí. Y entonces llegó el 2020, ya sabemos lo que pasó en el 2020. A mí unas amigas me metieron en un grupo donde hablábamos de lo que estaba pasando. Era un grupo reducido, creo que éramos 5 o 6, que una nos conocía a todas. O sea, quiero decir que no era uno de estos grupos con 20.000 personas diciendo cada uno lo suyo. Entonces, bueno, hacíamos un poco un análisis pues, de geopolítica y todo eso y tratábamos de entender. Y mi marido y yo llevábamos pues todo el tiempo en ese análisis desde el punto de vista geopolítico, que como que las cosas no tenían sentido, todo lo que estaba pasando no tenía sentido. Las teorías que había de un lado y de otro era como aquí hay una pieza que falta. Y, y un día una de las personas de este grupo preguntó pues qué podemos hacer. Yo ya lo preguntaba como en el sentido, porque todas las que estábamos allí tenemos un carácter muy activista. Era qué podemos hacer, ¿no? ¿Dónde vamos a manifestarnos o a quemar contenedores o qué hacemos? Y yo escribí, solo podemos rezar. Y mando el mensaje y lo leo. Y pero ¿de dónde ha salido esto? Porque yo estaba otra vez totalmente desconectada. Yo, ¿de dónde ha salido eso? Y dije, pero lo he escrito yo. Entonces, por algo me ha salido eso. Y empecé como a darle vueltas. A todo esto volvimos a empezar a ver testimonios de conversiones. Llegamos a un testimonio de un satanista y llegamos a la conclusión de que, bueno, de un satanista, de un ex satanista que se había hecho cristiano porque tuvo una visión de la Virgen. Y entonces llegamos a la conclusión de que, claro que no entendemos nada de lo que está pasando aquí abajo, porque la guerra es espiritual, están pasando cosas que se nos escapan, que no podemos entender y que no sabíamos muy bien entonces cuál es nuestro papel aquí. Pero sí nos dimos cuenta de que uno tenía que elegir bando y que no se puede ser neutral en este tipo de circunstancias. Entonces, al año siguiente, pues todo esto, como veis, fue como muy lento. Yo ahora lo cuento todo seguido, pero fue muy lento. Pasaron meses y meses en los que aquello iba calando, pero no terminábamos de dar ningún paso porque no veíamos muy claras las cosas. Y entonces llegó 2021, el mundo relativamente volvió a la normalidad. Yo había empezado un negocio nuevo porque cuando hice el protocolo natural, una de las cosas que utilicé fueron aceites esenciales. Y cuando yo lo conté en redes sociales, claro, mi negocio de educación lo hice todo en redes sociales. Tenía bastantes seguidores en YouTube y en Instagram y demás. Y entonces cuando conté esto, la gente me empezó a preguntar dónde compraba los aceites. Y alguien me dijo, ¿tú los vendes? Y yo, como soy muy emprendedora, dije, dame un par de días que yo averiguo. Y entonces empecé a venderlos y me fue muy bien. Y me fue tan bien que en octubre del 21 conseguí un objetivo muy grande que tenía, que en España en ese momento solo lo habían conseguido creo que 2 personas. Y era como el objetivo por el que había estado trabajando durante ese año. Pero el mismo día que me notificaron que lo había conseguido, hubo un asesinato que nos tocó muy de cerca. Mi hijo mayor en ese momento tenía 16 o 17 años y un amigo suyo pues fue apuñalado a sangre fría en la calle y me quedé en shock.
y todavía cuando lo cuento es como que se me para el cerebro, me quedé en shock. Entonces estuve prácticamente 3 meses en los que coincidió que tuve un problema bucal bastante grande y entonces prácticamente dejé de trabajar. Decidimos que mi marido volviera a trabajar fuera de casa, él trabaja en la tele. Y pasé muchas horas ahí sentada en esa butaca, no la veis, pero ahí tengo mi butaca, pasé muchas horas ahí sentada sin hacer nada, con el dolor en la boca, con el dolor en el corazón y en el alma. Y como tenía muchas horas ahí más o menos ociosas, empecé a pensar en buscar un psicólogo para dos cosas que yo había intentado trabajar desde todo lo que te ofrecen las terapias del New Age y no había encontrado nunca solución. Siempre eran más trabajo, siempre tienes más capas y más cosas que sanar y si de casualidad te sanas tú, luego vas a tener que sanar a todos tus ancestros, con lo cual esto no se acaba nunca y nunca estás bien. Y siempre vas buscando lo siguiente, ¿no? Entonces yo quería, por un lado, hacer terapia de recuperación de recuerdos, porque siempre he tenido la sensación de que me faltan 8 años de mi vida. Bueno, yo sé que los primeros años nadie los recuerda, ¿no? Pero mi hermano, por ejemplo, sí tiene recuerdos de cuando tenía 2 o 3 años. Y yo no tengo ni siquiera de cuando tenía 7. Entonces quería hacer terapia de recuperación de recuerdos y quería también hacer algún tipo de terapia para poder perdonar una cosa que yo no conseguía perdonar a personas muy cercanas a mí. Y llegó un momento que no era ni siquiera por la relación, era por mí, yo no podía vivir con ese punto negro en mi corazón. Y había leído mucho sobre el perdón y había hecho talleres y cosas y nada funcionaba. Y entonces estaba yo buscando... Me daba un poco de miedo lo del psicólogo porque también muchos tienen enfoques que a mí no me gustan. Entonces pensé, voy a buscar un psicólogo católico que al menos sé que no me dirá ciertas cosas que no quiero oír y puede que me vaya mejor así. Y no encontraba. No encontraba, no porque no los hay, o sea, los hay, seguro que hay muy buenos, pero a mí me tocaba no encontrarlos. Porque un día estaba ahí en la butaca con el ordenador encima de mis rodillas, ya pensando, ¿dónde más puedo buscar este psicólogo? Y si no encuentro el psicólogo, ¿qué alternativa me queda? Y entonces, otra vez, la voz. La misma voz. Y la voz, y de esto habían pasado, ¿qué? 2 años, desde la primera vez. Otra vez la voz, que yo la había olvidado, la había descartado. Porque claro, yo había encontrado un protocolo natural que me había curado, para mí me había curado eso, no me había curado Dios. Entonces, vuelve la voz y me dice, tan claro como la primera vez, no necesitas un psicólogo, necesitas un cura. Y esto es importante, porque las palabras concretas son importantes. Tú no necesitas un psicólogo, necesitas un cura. Y en el momento fue como, wow, otra vez. Aquí ya no dije te has vuelto loca. Entonces fue como que de repente en mi cabeza empezaron a encajar piezas. Dije, claro, yo no me curé solo por el protocolo, sino que yo encontré el protocolo porque Dios lo puso delante de mí y yo no he cumplido mi parte del trato. Ahí fui consciente de que yo no cumplí mi parte del trato y yo tengo 2 mandatos directos. Tienes que rezar y tienes que hablar de mí. Y yo había rezado, bueno, un poco a mi manera, como podía, pero ya. Y entonces, vamos, no perdí ni un minuto, dije esto, pues hay que hacerlo. Cuando llega la voz, tú tienes que obedecer. Entonces, Clyde, necesitas un cura, vale. ¿Qué hago? Yo la única vez que había ido a misa aquí en el pueblo donde vivo, no me había gustado nada, salí de allí despavorida. Dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo busca uno un cura? Y entonces decidí escribirle al que en ese momento era o había sido el director espiritual de mi madre, porque era el único que yo conocía, que me daba confianza y que tenía su WhatsApp.
Yo no me iba a ir a una iglesia así a puerta fría a preguntar por un cura. Entonces le escribí y dije, lo primero que le puse, no le digas nada a mi madre, pero está pasando esto y me gustaría hablar contigo. Y entonces él me contestó enseguida y me dijo, mañana marcho de ejercicios, la semana que viene cuando vuelva te llamo y nos vemos. Bueno, nunca me llamó, nunca me escribió, nunca más supe de él. Y esperé unos días más, dije, bueno, entre que vuelve, que se pone a sus cosas y eso, pues le daré unos días. Es verdad que yo tampoco le volví a escribir porque a mí me daba muchísimo apuro molestar. Tenía la sensación como de, bueno, es una persona muy ocupada, tiene cosas muy importantes que hacer. Y yo todavía estaba un poco con esa idea de ellos y nosotros, y bueno, él se ocupa de los suyos y yo no soy de los suyos. Entonces, ¿cómo le voy a insistir? Y entonces, y esto recuerdo que habían pasado 2 años desde que yo había publicado el libro. ¿Os acordáis que había publicado un libro y mi madre lo había regalado y el sacerdote le había dicho que vaya a hablar con este otro sacerdote? Y dije, ¿quién era el que me dijo mi madre? Y trataba de recordar y luego recordé la confusión con los nombres. Dije, vale, ya sé cuál es. Lo busqué en internet. Esto era un martes. Lo busco en internet, encuentro la página web de su parroquia y ponía horario de despacho miércoles a las 6. Y esto era un martes. Era como, ya tenemos plan para mañana. O sea, toca ir. Y entonces fui, pero claro, recordemos, yo no iba porque yo estuviera en proceso de conversión. Yo iba buscando el sustituto del psicólogo. Entonces, llego allí y justo entró una pareja antes que yo. Y yo no sé si tardaron mucho o poco, pero a mí me pareció que tardaban mucho y yo estaba allí comiéndome la cabeza y estuve a punto de levantarme y de irme, pero entonces dije, no, ha costado mucho llegar hasta aquí, no sé ni por qué estoy aquí, pero ha costado mucho llegar, tú no te vas. Y entonces cuando salió esa pareja, me recibe a mí. En esa época todavía se usaban mascarillas en ciertos lugares, entonces él salió con mascarilla, se presentó y yo lo primero que le dije, ay, pues yo no llevo mascarilla, ¿quiere que me la ponga? Y me dijo, no, por mí no hace falta. Pero él no se quitó la suya y ese punto también es importante. Por otra de esas cosas que yo veía en los vídeos de testimonios y que yo no entendía, entonces, bueno, claro, llegué allí y de pronto dije, a ver, yo no puedo tener el morro de, no siendo parte de esta iglesia, venir aquí y decirle que vengo porque no he encontrado un psicólogo y que vengo buscando psicólogo gratis. O sea, me da vergüenza hacer eso, no me parece correcto. Y claro, entonces lo primero que le dije fue, le conté cómo había llegado hasta él. Es decir, le conté la confusión que su amigo, porque luego supe que eran amigos, había tenido con nuestros respectivos pueblos y que le había dicho a mi madre, dile que vaya a hablar con él y que yo no había ido pero que bueno, pero que ahora estaban pasando cosas y que no sabía dónde ir y me había acordado de que me lo habían recomendado a él y que por eso estaba ahí. Y entonces, bueno, le empecé a contar toda mi vida, aquello fue casi como una confesión general, le empecé a contar toda mi vida, yo llorando, y le conté muchas cosas que no he contado aquí porque no es el tema de hoy, pero él me miraba. Claro, él tenía la mascarilla, yo solo veía sus ojos azules que me miraban con una paz. Y recuerdo muy claramente un momento en el que yo pensé, si a este tío ahora le digo que he matado a alguien, no se inmuta. No se inmuta, pero para bien. Porque vi el amor de Dios en sus ojos, vi que Él no me estaba juzgando. Él en ese momento fue un instrumento del Señor. De hecho, la primera vez que yo conté mi testimonio completo fue en la parroquia y Él estaba presente. Y cuando terminé, me dijo, has contado cosas que yo no recuerdo. Y digo, es que yo creo que tú solo estabas de cuerpo presente, no eres tú el que me estaba hablando. Y me dijo varias cosas que
que él ha olvidado, pero yo no olvidaré nunca. Una de ellas fue con el tema del perdón. Me dijo, claro, recordemos que yo venía de las terapias alternativas y que había probado de todo y que nada funcionaba y todo era como un esfuerzo tan grande, un mirarte dentro y quitarte capas y una cosa que no se acaba nunca y que es agotador. Y él me mira con esos ojos y me dice, cuando Dios te dé su gracia, perdonarás sin darte cuenta. Y yo fue como, ¿qué? O sea, ya está. No tengo yo que hacer un trabajo personal de mirarme dentro y no sé qué, ir aquí y allá. Solo eso. Y tuvo, con otros temas que hablamos, varias frases así que a mí se me han quedado grabadas. Y como digo, él no recuerda, pero bueno. Y realmente se lo dije un día a él, dije, ahora entiendo por qué la voz no me dijo necesitas ir a la iglesia o necesitas confesarte o necesitas hablar con un sacerdote. Dijo necesitas un cura. Un cura es el que cura las almas. Y él fue el instrumento que curó mi alma. Ya no necesité un psicólogo. Sigo sin mis recuerdos. He perdonado. Estoy bien. Estoy en paz. Y él fue ese instrumento para la curación que tuve, en este caso el alma, después de 2 curaciones fuertes del cuerpo físico. Bueno, entonces ese día lo mismo, fue uno de esos momentos que no tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí. Yo no sé si se acabó su hora de despacho y le hice llegar tarde a algún sitio, no lo sé, porque él parecía tener todo el tiempo del mundo. En ningún momento me metió prisa, en ningún momento me cortó mientras yo estaba hablando, se explayó todo lo que él quiso también hablando él. Y estaba otra vez, era esa sensación de estoy fuera del tiempo. El tiempo se ha parado y vamos a estar aquí todo lo que haga falta. Yo salí de allí renovada, flotando y y llego a mi casa y solo entrar por la puerta de mi casa, yo no dije nada y solo al verme entrar me dice mi marido, ¿pero qué te han hecho? Y yo me puse a reír, así como una risa que no sé de dónde salía. Me puse a reír y le dije, no lo sé, por la semana que viene voy contigo. Pero claro, yo le pregunté a este sacerdote, dije, bueno, ¿y ahora qué? Porque estamos ahí, mi marido que venía de ser agnóstico estaba empezando a replantearse eso. Y le dije, bueno, estamos ahí como en un camino de conversión, pero no tenemos muy claro qué hacemos ahora. Y me dijo, bueno, la semana que viene venís los dos a hablar conmigo. Y entonces a la semana siguiente fuimos los dos. Hablo más con mi marido porque no le conocía. Encontraban también algunos vínculos que tenían ellos de lugares donde habían vivido los dos y gente en común. Y entonces nos dijo, bueno, en febrero, yo creo que esto ya era, no sé si era en diciembre o en enero, entonces en febrero del 22 creo que fue, empezamos el catecumenado porque mi marido no estaba confirmado y empezamos el catecumenado para su confirmación, pero me dijo, pero tú también vas a ir. Y yo, no, pero si yo ya tengo la confirmación, yo no necesito. Pero bueno, él me mandó y yo, la verdad, se lo dije, le dije, tú me puedes manipular como quieras porque todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Entonces fuimos al catecumenado, nos vino muy bien. A mi marido muchas cosas le venían de nuevas. A mí me vino bien para darme cuenta de que en realidad no había tenido tan mala formación como yo pensaba, que había muchas cosas que las tenía más claras de lo que yo creía. Lo que pasa que yo había querido borrarlo en cierta forma, había querido buscar en otros sitios, pero que eso estaba ahí, Ya desde ese momento fue misa todos los domingos mínimo. Si podíamos íbamos más, pero claro, en donde vivimos nosotros no hay misa diaria
y para ir a esta parroquia, como dije, pues tenemos media hora de coche y a veces la logística pues no es tan fácil, pero si podemos vamos más de una vez, pero al menos todos los domingos íbamos. Preparamos el bautizo del niño, por fin, pobrecito. Esto, él había empezado a pedirlo a los 3 años y lo tuvo a los 6. Y fue un bautizo hermoso, hermoso. Yo sé que no es lo que se recomienda, que sé que no es lo correcto, entre comillas, pero al ver a un niño ya con esa edad, que es consciente de lo que está haciendo y de lo que está pidiendo, y vinieron todos sus amigos que no son cristianos, que no estaban bautizados, creo que solo uno de todo el grupo estaba bautizado, que muchos yo creo que ni habían entrado nunca en una iglesia, y entonces el Padre Ignacio los hizo subir al presbiterio. En aquella época la pila bautismal estaba en el presbiterio, los hizo subir, rodearon toda la pila, con lo cual realmente no hay una foto clara del momento con el agua, porque estaba, o sea, en las fotos solo se ven cabecitas de niños, y fue un bautizo muy didáctico, sin perder un ápice de la solemnidad que requiere. Lo hizo muy bien. Les fue explicando cada paso que daba, qué significa esto, qué voy a hacer ahora, toma, huele el aceite que le voy a poner y ahora le voy a echar el agua y esto es lo que significa y esto es lo que... Lo explicó todo muy, muy bien. Los niños se fueron de allí encantados, haciendo preguntas. Y a raíz de ese bautizo ha habido 2 más. Fui madrina en uno. Y eso es... Bueno, el ver lo fácil que es dar testimonio simplemente con tu vida, actuando con normalidad, y como otras personas, yo puse una sola foto del bautizo en Facebook y una amiga me escribió y me dijo, pregunta a mi hija si su hija, que también tendría en esa época pues 6 o 7 años, le pregunta a mi hija que si eso no era solo para bebés. Y le he dicho que te voy a preguntar porque no tengo ni idea. Y le digo, no, uno se puede bautizar a cualquier edad. Si no estás bautizado, siempre eres bienvenido. Y se lo dijo a la niña, y la niña dijo, pues yo quiero bautizarme y quiero hacer la primera comunión. Y bueno, entonces me pidieron que fuera su madrina y le estuve, pues bueno, la llevé a misa porque no había ido nunca, o si había ido no se había enterado, le expliqué todo lo que era, qué es lo que hacemos, cómo contestamos. Y luego, esto fue en 2022, y luego finalmente en 2023 ya nos casamos, hice mi primera confesión y le dije, me has tenido un año esperando larguísimo. Le dije esto al cura y me dice el cura, ¿y lo bien que te ha venido? Y yo, pues es verdad. Yo es que soy muy impaciente y yo estaba todo el catecumenado, estaba con me quiero confesar. Y él me dijo, te puedes confesar, pero no te voy a dar la absolución. Claro, yo estaba viviendo en convivencia y no podía. Pero claro, yo era como que me quemaba por dentro es que lo he hecho todo mal y encima ahora no me dejan que venga y lo arregle. Era un poco esa sensación, pero bueno, yo confié, pasó el tiempo, preparamos la boda, fue una boda muy sencilla, mi hijo fue el monaguillo, había muy poca gente, habíamos invitado a muy poca gente y no hubo banquete ni nada, fuimos a comer con el cura y nada más, y nuestras madres, y ya está. Esto fue en abril de 2023, hace casi un año. Y bueno, desde entonces no hemos parado pues de crecer en la fe, y ahora ya cuando veo los testimonios ya entiendo lo que están diciendo y pienso, yo también he estado ahí. Pero claro, ¿os acordáis de la primera vez que me habló el Señor con esa voz maravillosa que tiene? Que esto es una cosa, hago un paréntesis aquí, es una cosa que me ha costado mucho contar, no por miedo de que alguien piense que estoy loca. Yo también lo pensé, una parte de mi cerebro me decía, tía, de aquí al psiquiatra, o sea, estás loquísima, estás oyendo voces, es que literal estás oyendo voces.
No, eso no me daba miedo, o sea, es que me da igual quién se ría de mí, quién me deje de hablar, me da absolutamente igual. Pero el miedo que yo tenía era, no quiero que nadie piense que esa es la única manera en la que Dios te habla. No quiero que si tú nunca has oído una voz, pienses que Dios no te está hablando. Porque si tú le hablas, si tú le hablas con fe, Él contesta siempre. Lo que pasa que suele ser muy sutil. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo de estar en silencio y realmente abrir el corazón para escuchar lo que nos tiene que decir. Pero si tú preguntas con fe y estás en silencio y escuchando y abierto a recibir esa respuesta, aunque no te guste, siempre contesta. Entonces yo por eso no quería contarlo, pero la verdad es que me siento privilegiada por haber oído esa voz, no se me olvidará jamás. Pero claro, la segunda vez solo me dirigió, ¿no? Hacia dónde tienes que ir, pero la primera vez que me había dicho, si os acordáis, hace mucho rato ya que lo he contado, pero me había dado 2 mandatos. Me dijo, tienes que rezar. Vale, y a ese punto yo ya estaba en ello, ya tenía como mi rutina de oración, porque, bueno, algo que no he contado también, es que hay muchas cosas, pero no quiero estar aquí 2 horas. Mis padres tienen un amigo que es monje benedictino, que yo lo conocí personalmente cuando yo tenía 16 años y siempre fue una figura muy presente en mi vida, no porque tuviéramos mucho contacto así constante, al final él vive en el monasterio y esa es su vida, pero sí que en varios momentos clave de mi vida él fue un puntal para mí. Y él fue, creo, la primera persona que, que para mí fue un apoyo, que no tuve esa sensación que tuve después de no me estás contestando porque no soy de los tuyos. Con este tenía la sensación contraria, era como, ostras, este hombre sabe que yo he tenido un hijo sola, que estoy viviendo con otro hombre, que vivo totalmente de espaldas a Dios y a la iglesia. Y no importa, él me trata con amor incondicional y me dice lo que me tiene que decir también, ¿eh? Pero siempre, siempre con ese amor que yo no había encontrado en otro sitio. Y entonces le visitamos antes de la boda y luego pasamos con él la luna de miel. La luna de miel fue en el monasterio, pasamos muchísimas, muchísimas, muchísimas horas con él, hablando, nos contaba cosas. Para mí fue mejor que cualquier cursillo de preparación matrimonial que te puedan dar, fue hablar con él todo ese tiempo. Y una de las cosas que hablamos fue el tema de la organización en los monasterios, ¿no? Como el hora de labora y el cómo tienen todo su tiempo eh, segmentado, ¿no? Este es el tiempo de oración y esa es la base de todo donde se construye el resto del tiempo. Y tenemos el trabajo y tenemos las comidas y tenemos el descanso y está todo pautado. Y tienen sobre todo, claro, la parte de la comunidad hace que tengan una división del trabajo prácticamente perfecta. Y hablamos mucho con él porque la última vez que les habíamos visitado yo me fui dándole muchas vueltas a qué podemos aprender de ellos a nivel de organización. A mí siempre me ha interesado mucho el tema de la organización, la productividad, la gestión del tiempo. Claro, yo he sido madre soltera, emprendedora, homeschooler toda la vez. Entonces el tema del tiempo y cómo llegar a más sin que me coma más tiempo. Siempre me ha interesado mucho ese tema. Y la última vez cuando fuimos antes de casarnos volví dándole muchas vueltas a ese tema de la gestión del tiempo, la organización de la casa. Y entonces cuando fuimos después le hablé también de eso, ¿no? La pregunta un poco era, ¿cómo podemos aplicar esta forma de organizar los que tenéis vosotros a una casa de un matrimonio con hijos, con trabajos, con problemas cotidianos que vosotros tendréis otros pero no tenéis los nuestros? Y no podemos tener ese tipo de organización, pero seguro que algo podemos aprender. Y entonces, bueno, estuve desde entonces los siguientes meses investigando mucho ese tema, encontré algunas cosas muy interesantes y vuelvo otra vez a la voz
que me había pedido el Señor, me había pedido tienes que rezar. Entonces yo, ya sobre todo a raíz de estas conversaciones con el padre Bernardo, con este monje, había mejorado mucho mi rutina de oración porque me había basado en la organización benedictina. Entonces yo ya tenía como mis horas establecidas de qué rezo en cada momento, y como eso es prioritario y alrededor de eso va todo lo demás. La lavadora va después, el niño va después, el trabajo va después, mis cosas personales, mis amigos, todo eso va después. Pero claro, tienes que rezar, vale, punto cumplido. Pero luego también había dicho, tienes que hablar de mí. Y claro, ahí sí que me quedé, digo, ¿a quién le voy a hablar yo? Es verdad que yo ya había visto como al yo tratar este tema con total normalidad con la gente de mi entorno, la gente de mi entorno por lo general no era creyente, pero ni católica ni de ningún otro tipo. Es gente de eso, de eso, y espiritual, pero no religiosa, y, y todos somos uno, y esa especie de mezcla entre pues como una base cristiana que en el fondo en este país todos tenemos, pero con una cosa budista y New Age, y con un mi religión a mi medida. Sin llamarlo religión, por supuesto, es espiritualidad, que es mucho más que religión. Entonces, bueno, un poco todo eso, pero yo traté con mucha normalidad eso, y por ejemplo, cuando se bautizó mi hijo, pues yo invito a sus amigos, ellos no son creyentes, ellos van a flipar porque no les habíamos contado nada durante el proceso, y de repente era, te invito a un bautizo, ¿y de quién? Pues al mío. Pero al llevarlo nosotros con normalidad y contestar a todas las preguntas que nos hicieron, pues pasó esto, que hubo otras personas que se acercaron también. Hubo 2 bautizos, hubo otra boda. Tengo otra amiga que también ha vuelto a la iglesia después de 40 años alejada. Y yo no digo que haya sido gracias a mí, pero sí que a ellos les ayudó, igual que a mí me había ayudado ver testimonios en YouTube y me ayudó a hablar con este sacerdote y con el monje, pues a ellos les ayudó a hablar conmigo, y yo eso lo sé. Y entonces, como mi medio, entre comillas, natural es Internet, porque yo llevaba muchos años, yo empecé a trabajar por Internet en el año 2007, si es que casi no había ni redes sociales. YouTube era una cosa muy nueva, Facebook se usaba a nivel personal, pero no profesional, Instagram ni siquiera existía, TikTok ni te cuento. Entonces, llevo todo ese tiempo en este medio que para mí ya es muy natural. Siempre me ha gustado hablar en público, en la facultad estudié oratoria, no me da miedo hablar en público, leer en público, hablarle a una cámara, hablarle a un Zoom con 100 personas. Entonces, bueno, en realidad me alegro de que el Señor me haya pedido esto, que me resulta medianamente fácil, y no alguna otra cosa que me pudiera resultar muy difícil. Y, y entonces decidí que tenía que hacer un canal de YouTube. Yo ya tenía varios canales de YouTube, el principal sobre educación, porque era el tema al que yo me dedicaba profesionalmente. He tenido otros de otros temas que me han ido interesando en algún momento, y decidí que haría un canal de YouTube de divulgación católica dirigido a católicos conversos, o a gente que estuviera en el proceso, a gente que no tuviera formación, que tuviera como preguntas muy básicas, porque yo no tengo una formación sólida como para dar ningún consejo a nadie, más allá que mi experiencia y lo que voy aprendiendo. Pero claro, estaba un poco paralizada por eso, porque decía, pero ¿yo qué voy a contar? Yo, una vez que haya contado mi testimonio, ya no tengo nada más que decir, yo qué sé. Entonces, para tantear, en mi canal de educación, hice un vídeo que era cómo educar a los hijos en la fe, que gustó mucho para mi sorpresa, porque yo pensaba que mi público era más bien tirando a ateo, a anticatólico, y cayó bastante bien el vídeo. Y bastante gente me escribió como, oye, qué sorpresa me he llevado, porque hace 10 años que te sigo y nunca habías hablado de esto. Y digo, no, es que esto es nuevo para mí, pero igual que te hago un vídeo de cómo aprender a leer jugando, o cómo aprender historia sin ir a clase, pues te hago un vídeo de cómo educar a los hijos en la fe.
Y hice ese vídeo y dije, bueno, si este vídeo funciona, tanteamos y ya luego hacemos un canal específico para ello. Y entonces, y hablo en plural porque yo estoy delante de la cámara, pero mi marido es el que está detrás haciendo la edición de los vídeos. Y entonces yo empecé a procrastinar, como se dice hoy en día, empecé a darle largas al Señor con el tema de hablar de Él. Y, o sea, yo en el personalmente con la gente de mi entorno, si surgía el tema, si alguien preguntaba, era como que te has casado por la iglesia, cómo es que llevas aquí esta cruz o cualquier cosa, pues yo contesto y sin ningún problema. Pero el hecho de abrir un canal para eso, de repente se me hizo como demasiado grande. Era como yo, ¿por qué me has pedido esto? Sí, yo sé hablar, y me gusta aprender y luego enseñar lo que aprendo, pero esto me queda grande, o sea. Eh, entonces recuerdé aquello de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, y dije, bueno, hay que dar un salto de fe. Mm, Has dicho que ibas a obedecer y entonces pues te toca obedecer, o sea, caíste de rodillas físicamente, es que eso te lo dice todo. Y entonces un día en el coche recuerdo que estábamos hablando de esto, de cómo hacer el canal, de cómo iban a ser los vídeos, de qué tipo de temas podía hablar, de qué duración iban a tener, de cómo los iba a enfocar. Y entonces le digo a mi marido, digo, vale, hasta que no tenga claro el título del canal, no lo voy a hacer. Esto era un poco una manera de conseguir más tiempo, ¿no? Y él me dice, bueno, es verdad, porque el nombre del canal es importante y tampoco es cuestión de estarlo cambiando. Y me dice, bueno, es verdad, dice, déjalo en manos del guionista. Y yo le miro y digo, ¿ah, ¿en serio? ¿Ya me lo has dado? Me dice, ¿te he dado qué? Digo, en manos del guionista, ese es el nombre del canal. Me dice, anda, pues es muy bueno. Digo, pues me lo has dicho tú, o sea que gracias por eso, pero yo esperaba, con mi comentario anterior, yo esperaba conseguir un poco de tiempo y fue todo lo contrario, fue decir, hasta que no tenga el título no lo hago, y me dice, déjalo en manos del guionista. Me quedé, enseguida supe que ese era el nombre del canal y bueno, no me quedó otro remedio, entonces empecé a grabar los vídeos, empecé a publicarlos en agosto del 2023, del año pasado, eh, con bastante, bueno, con confianza, pero también con un poco de miedo, porque pensé, ¿yo quién soy para hablar de esto? Si no tengo ni idea, si es que incluso me falta el vocabulario. Y además yo no sirvo para hacer vídeos con guión, a mí no me des un guión, yo puedo tener como unas dos notas de lo que quiero decir, pero yo necesito improvisar, si no, no me sale. ¿Y cómo voy a improvisar un tema que no conozco en absoluto? Pero bueno, hay una canción de... La canta, creo que se llama Verónica Sanfilippo, no sé si la canción es originalmente suya o no, pero se titula Instrumento de tu amor y me la pongo siempre que voy a grabar vídeos para este canal porque dice, aquí está mi voz, tómala y hazla un instrumento de tu amor. Entonces todos los días cuando voy a grabar, que es una vez por semana, me pongo esta canción mientras voy preparando el set, luego rezo, pido ayuda a la Virgen y me pongo a grabar y sale lo que sale. Entonces en agosto empecé a publicar los vídeos, luego hubo unos meses que dejé de publicar porque estaba demasiado en mí misma y como no sé hacer esto. Y luego volví a empezar a publicar un vídeo por semana y hasta que hace 10 días, a final de febrero de 2024, explotó el canal y de repente hubo un vídeo que tuvo casi 200.000 visitas en poco más de una semana y otro que tuvo 100.000 y de repente empezaron a llegar 500 suscriptores cada día y un montón de comentarios y de repente fue como, bueno, pues era por aquí. Y ese es el proyecto en el que estamos ahora. No sé qué va a pasar, estoy aprendiendo a soltar el control. Yo estoy muy acostumbrada en toda mi vida a tener yo el control de las cosas. Yo necesito saber qué va a pasar después, cuál es el objetivo y cuáles son los pasos, pero el Señor no trabaja así, no funciona así. Y me pide que confíe, que es una cosa que me cuesta muchísimo y que
estoy trabajando en ello. Espero que este testimonio os inspire, que os dé un empujón si estáis como estaba yo hace un par de años, que estaba ahí como en la puerta. Me acuerdo de una amiga que también ha vuelto a la iglesia hace muy poquito tiempo y estaba un día en la puerta de la parroquia de su pueblo que estaba cerrada y estaba ella hecha un flan. Y llegó el párroco con la llave y le dice, ¿quieres entrar? Y le dice, sí. Y entró, abrió solo para ella, entró, se puso a llorar y también creo que se le paró el tiempo. Y dijo, quería entrar, pero no solo físicamente, no solo quería cruzar esta puerta física. Y entonces, bueno, sobre todo por eso hago los vídeos, porque sé que hay mucha gente que está ahí en el umbral queriendo entrar y yo a lo mejor estoy aquí para darte el empujón y que entres, porque aquí te esperamos y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias por la oportunidad.